Bueno, buenos días. El club de revistas del día de hoy lo vamos a hacer sobre un estudio que se publicó a finales de agosto en New England Journal of Medicine, que pues, se titula Resultados cardiovasculares y renales con empagliflozina en falla cardíaca. Entonces, el planteamiento del problema es el siguiente. Pues se ha visto que los inhibidores de SGLT2 han mostrado que disminuyen la mortalidad cardiovascular, las hospitalizaciones por falla cardíaca y los desenlaces adversos renales en pacientes diabéticos. Estos beneficios no se explican por la acción en la disminución de la glucosa. Entonces, a partir de esto, pues se ha pensado que pueda existir un beneficio de su uso en pacientes con falla cardíaca, independientemente de que tengan o no tengan diabetes. Entonces, pues para esto es necesario pues evidencia adicional que lo respalde, y pues este estudio va, digamos, encaminado a recoger esa evidencia. Bueno, entonces en cuanto al estado de arte, entonces esto es lo que tenemos hasta el momento sobre estudios en los que se han evaluado los inhibidores de SGLT2 en cuanto al sistema cardiovascular. Vamos a pues, hacer un recorrido breve sobre cada uno de estos estudios y qué es lo que nos muestran. El primero se llama EMPA-REG Outcome. Es un estudio del 2015 en donde se tomaron 720 pacientes que fueron aleatorizados a empagliflozina 25 miligramos al día, empagliflozina 10 miligramos al día y pues el cuidado estándar. Lo que se vio con este estudio en cuanto al desenlace principal, que era un compuesto entre mortalidad cardiovascular, infarto en miocardio no fatal y ACV no fatal, era que pues, estos eventos ocurrían con menos frecuencia en el grupo de empagliflozina, pues independiente de la dosis. Cuando pues, se mira muerte por causas cardiovasculares en forma separada, muestra lo mismo, una menor ocurrencia de estos eventos en los pacientes tratados con empagliflozina. La mortalidad por cualquier causa igual y las hospitalizaciones por falla cardíaca lo mismo. El siguiente estudio del 2017, que se llama Canvas Program, es un estudio en donde tomaron 10.142 pacientes y los aleatorizaron a canaglifosina 300 miligramos al día, 100 miligramos al día y pues el grupo control. Lo que nos muestra este estudio son resultados similares en cuanto al desenlace principal compuesto, que era muerte cardiovascular, infarto miocardio no fatal y ACV no fatal, en donde vemos pues, una reducción del riesgo relativo comparado con placebo. También demostró pues, en las hospitalizaciones por falla cardíaca evidencia a favor del grupo de canaglifosina. Y lo mismo en cuanto a la progresión de la albuminuria y en un desenlace compuesto renal que hablaban sobre la reducción del 40% en la tasa de filtración glomerular, el reemplazo renal o la muerte renal, que también se vio pues, que los resultados eran a favor del grupo de canaglifosina. En los otros desenlaces que se evaluaron, pues los intervalos de confianza no son estadísticamente significativos y cruzaron la unidad. Algo curioso con este estudio es que pues, se documentó como evento adverso una frecuencia mayor de amputación de la extremidad inferior en el grupo de canaglifosina comparado con placebo de forma estadísticamente significativa. El siguiente estudio que existe con respecto a los inhibidores de SGLT2 es este que evaluó dapaglifosina, realizado en noviembre del 2018 con 17.160 pacientes que se le autorizaron a dapaglifosina 10 miligramos día y el grupo control. Y lo que nos muestra es también algo similar en cuanto a un desenlace compuesto de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca que ocurrió menos en el grupo de dapaglifosina. Esto nos hablaban de eventos adversos cardiovasculares mayores, que en realidad pues no hubo mayor diferencia entre el grupo de dapaglifosina y placebo, y vemos pues que si bien el hazard radio es pues menor de 1, los intervalos de confianza cruzan la unidad. El resultado renal compuesto sí es mucho más a favor de dapaglifosina, y la mortalidad por cualquier causa pues es igual en ambos grupos. Entonces, a partir de esta evidencia, en las guías actuales de manejo de la diabetes,
se ha propuesto se ha propuesto a los inhibidores de SGLT2 como medicamentos de elección cuando existe enfermedad cardiovascular aterosclerótica o falla cardíaca y enfermedad renal crónica. Entonces, pues la primera línea sigue siendo metformina, pero pues la siguiente pregunta que uno se debe hacer a continuación es si el paciente ya tiene pues una enfermedad cardiovascular establecida o un riesgo de esta, y pues ahí los medicamentos de preferencia son los SGLT2 o los GLP-1, pero en el grupo que tienen falla cardíaca o enfermedad renal crónica se prefieren los inhibidores de SGLT2. Algo similar nos hablan las guías de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos con respecto a estos medicamentos, y nos dicen que independientemente del control glicémico, si existe enfermedad cardiovascular establecida o alto riesgo de esta enfermedad renal crónica o falla cardíaca, debemos utilizar estos medicamentos como opción. Lo que les hablaba de que los efectos de estos medicamentos no eran explicados por los niveles de glucosa, pues se han planteado varias hipótesis de qué es lo que explica sus beneficios. Entonces tenemos varios mecanismos que pueden ser directos o indirectos de por qué pues, mejoran los desenlaces cardiovasculares. Entonces nos encontramos pues, con que inhiben el intercambio miocárdico de sodio e hidrógenos, mejoran el metabolismo miocárdico, reducen la precarga, reducen la poscarga, reducen la apoptosis de cardiomiocitos y mejoran la fibrosis miocárdica, reducen la síntesis de adipoquinas, citoquinas y tejido adiposo epicárdico, atenúan la actividad nerviosa simpática, pues también hay una mejoría en el nivel de la glucosa, promueven la pérdida de peso, disminuyen la presión sanguínea y pues reducen la proteinuria, lo cual lleva pues a un retraso en la progresión de la enfermedad renal. Entonces, pues esta es la evidencia que hay en cuanto a los pacientes diabéticos, lo que les acabo de mostrar, pero entonces pues surge la pregunta de qué pasa en los pacientes que no son diabéticos. Entonces tenemos un estudio del año pasado, 2019, que se llama DAPA-HF, donde pues 4.744 pacientes fueron aleatorizados a dapaglifosina 10 miligramos al día o el control, que era la terapia recomendada. Lo pues curioso con este ensayo es que casi la mitad de los pacientes no eran diabéticos, o sea, todos tenían falla cardíaca, pero aproximadamente el 40% de ellos eran pacientes no diabéticos. Entonces, en cuanto al desenlace principal, que era un resultado compuesto de muerte cardiovascular, hospitalizaciones por falla cardíaca y una primera visita al servicio de urgencias por empeoramiento de una falla cardíaca, mostró que estos eventos ocurrían en una menor frecuencia en el grupo de dapaglifosina, y cuando se mueran, pues, como tal particular, algunos eventos, la hospitalización por falla cardíaca fue menor en el grupo de dapaglifosina, la muerte de causa cardiovascular también fue menor en el grupo de dapaglifosina, pero pues la diferencia no es tan marcada, y la muerte de cualquier causa cardiovascular también hubo, pues, se presentó menor en el grupo de dapaglifosina, aunque también pues la diferencia no es muy marcada. Bueno, en cuanto al ensayo del que les voy a hablar, entonces la metodología fue la siguiente. La pregunta de investigación pues eran pacientes con falla cardíaca que tenían fracción de eyección reducida, que se sometían a una intervención de empaglifosina 10 miligramos al día, comparados con un control placebo, que eran pacientes que tenían tratamiento estándar. Y los resultados que se miraron era, en cuanto a eficacia, la disminución de la muerte cardiovascular o hospitalizaciones por falla cardíaca, y resultados pues, de seguridad con respecto a eventos secundarios. El diseño del estudio, entonces, fue un ensayo clínico de asignación aleatoria, doble ciego, de grupos paralelos, controlado por placebo y dirigido por evento. Se tomaron pacientes de 520 centros en 20 países. Los pacientes que eran elegibles eran pacientes mayores de 18 años, podían ser hombres o mujeres, que tuvieran falla cardíaca crónica estable, una clasificación de NIJA de 2 a 4, con fracción de eyección menor del 40%, que estuvieran recibiendo todos tratamientos óptimos y apropiados para la falla cardíaca de acuerdo a las guías actualmente vigentes. Y en cuanto a los pacientes que tuvieran una fracción de eyección mayor al 30%, tenía que cumplir que hubieran estado hospitalizados por falla cardíaca en los últimos 12 meses o que tuvieran un nivel de péptido natriurético muy elevado. Entonces, estos eran los niveles de péptido natriurético que debían tener los pacientes si su fracción de eyección era del 36 al 40%, que era pues, por lo menos de 2.500. Si la fracción de eyección era del 31 al 35%, debía ser por lo menos de 1.000. Y si el paciente
tenía una fracción de eyección menor del 30%, el péptido natriurético debía estar por lo menos en 600. Si los pacientes tenían la fracción de eyección por debajo del 40% y habían estado hospitalizados en los últimos 12 meses, el péptido natriurético que se les solicitaba era que fuera de por lo menos 600. Y en los pacientes que tenían fibrilación auricular, este péptido natriurético debía ser el doble de estos valores. O sea, en este grupo 5000, en este 2000 y en este 1200. En cuanto a la asignación aleatoria, entonces se realizó una razón de 1 a 1 a través de un diseño de bloques permutados que se estratificó de acuerdo a la región geográfica, la presencia o no de diabetes en las características basales de la población y la tasa de filtración glomerular estimada. Entonces se aleatorizaron los pacientes unos a un grupo de empaglifosina 10 miligramos día más la terapia recomendada o estándar y el grupo control que estaban recibiendo pues placebo y la terapia recomendada para falla cardíaca. Se les realizaron a estos pacientes seguimientos cada 2 a 3 meses para medir desenlaces y eventos adversos. Esto fue medido independientemente de si los pacientes fueron adherentes o no, o sea, es decir, una vez el paciente estaba asignado a su grupo de tratamiento, fuera empaglifosina o fuera placebo, ellos se siguieron en el tiempo y se midieron sus desenlaces, así hayan sido adherentes, así hayan tomado o no tomado los diferentes regímenes de tratamiento. Y la mediana de seguimiento fue de 16 meses. Lo que ellos miraban pues en cada visita eran signos vitales, el peso, una medición de hemoglobina glicosilada, de NT-proBNP, la función renal, medición de la calidad de vida por este cuestionario. Los desenlaces que se evaluaron fueron pues un desenlace principal y unos desenlaces secundarios. El desenlace principal y los 2 primeros desenlaces secundarios los tomaron de acuerdo a un procedimiento de prueba jerárquica. El desenlace principal era un compuesto de muerte cardiovascular o hospitalización atribuida a falla cardíaca y se midió como el tiempo al primer evento. Es decir, lo que ocurriera primero, o la muerte cardiovascular o la hospitalización, la primera hospitalización debida a falla cardíaca. Y pues se miraron qué tan rápido ocurría esto en el tiempo. El primer desenlace secundario fueron todas las hospitalizaciones atribuidas a falla cardíaca, ya fueran el primer evento de las recurrencias, y el segundo desenlace secundario fue la velocidad en la disminución de la tasa de filtración glomerular estimada. Otros desenlaces que midieron que estuvieron preespecificados en el protocolo fueron un resultado renal compuesto, las hospitalizaciones totales y la calidad de vida. En cuanto al análisis estadístico, ellos calcularon que tenían que ocurrir 841 eventos del desenlace principal para que el estudio tuviera un poder del 90% en detectar un riesgo relativo 20% más bajo en el grupo de empaglifosina comparado con el grupo placebo. Y pues esto con un error alfa de 0.05 de 2 caras. Ellos inicialmente calcularon que necesitaban recolectar 2.850 pacientes, teniendo en cuenta que la incidencia del desenlace principal fuera de 15% por año en el grupo placebo con un periodo de reclutamiento de 18 meses. Y pues planeado aumentar a 4.000 si el resultado, si el desenlace principal ocurriera de una manera más lenta que la esperada. Se realizó un análisis de eficacia después de que ocurrieran 500 eventos del desenlace principal, principalmente para mirar si había un beneficio significativo en el grupo de empaglifosina con una P menor de 0.001 que pues indicara como la suspensión temprana del ensayo por evidencia, digamos, contundente en cuanto al beneficio del grupo de empaglifosina. El análisis que se hizo fue por intención de tratar y para evaluar las diferencias entre grupos y la significancia estadística de esta diferencia utilizaron una regresión de Cox, teniendo en cuenta covariables como la edad, el sexo, la región geográfica, la presencia o no de diabetes, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y la tasa de filtración glomerular estimada. En cuanto a los resultados, entonces tenemos pues la primera gráfica del material suplementario que nos muestra que ellos evaluaron 7.220 pacientes para mirar si eran elegibles o no, de los cuales fueron elegibles solamente 3.730 que fueron aleatorizados, 1.863 al grupo de empaglifosina y 1.867 al grupo de placebo. Acá nos muestran que pues, el seguimiento incompleto fue en total en 42 pacientes, 22 en el grupo de empaglifosina y 20 en el grupo de placebo, o sea que las pérdidas de seguimiento fueron similares entre ambos grupos. Lo que les había dicho que la mediana de seguimiento fue de 16 meses y pues un 0.6% de los pacientes, más o menos 21 de ellos, no se supo al final del estudio cuál era su estatus vital.
Las características de base de los pacientes, entonces acá nos muestran cómo son comparables ambos pacientes, tanto el grupo de empagliflozina como el grupo placebo, teniendo pues características similares en cuanto a edad, género, raza, región geográfica, clase funcional de NIHA, índice de masa corporal, frecuencia cardíaca, presión sistólica, fracción de eyección del ventrículo izquierdo, niveles de NT-proBNP, causa de la falla cardíaca, la historia cardiovascular y la tasa de filtración glomerular estimada. Ellos recalcan mucho en cuanto a que la mayoría de sus pacientes tenían una fracción de eyección ventricular por debajo del 30%, aproximadamente 73% de los pacientes. Y también un porcentaje muy importante de pacientes tenían valores de NT-proBNP mayor a 1000. La mitad de los pacientes eran diabéticos, eran diabéticos y la otra mitad eran no diabéticos, y más o menos la mitad de los pacientes tenían una tasa de filtración glomerular menor a 60. Los que estaban recibiendo inhibidores de neprilicina fue aproximadamente el 20% de los pacientes. Bueno, en cuanto al desenlace principal, que era un desenlace principal compuesto de muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca, entonces ellos nos muestran los siguientes resultados. El desenlace principal compuesto ocurrió en un 19.4% en el grupo de empagliflozina comparado con 24.7% del grupo placebo. Esto nos da una tasa, un RR de 0.75 estadísticamente significativo, es decir, una disminución del 25% del riesgo de presentar el desenlace principal compuesto en el grupo de empagliflozina. Cuando se miran por separado, los pacientes que fueron hospitalizados por falla cardíaca, la disminución del riesgo fue del 31% en el grupo de empagliflozina y la muerte cardiovascular, la disminución del riesgo fue del 8% en el grupo de empagliflozina. Esta última no fue estadísticamente significativa. Acá lo vemos con la regresión de Cox, entonces que nos muestra cómo ocurre esto en el tiempo y vemos pues que en cuanto al desenlace principal, las líneas de placebo y de empagliflozina se empiezan a separar desde muy temprano en el seguimiento. Y nos cuentan que el número necesario a tratar para evitar un desenlace principal compuesto era de 19 y con un intervalo de confianza que iba desde 13 a 37. Cuando los miramos por separado, entonces este es el tiempo a la primera hospitalización por falla cardíaca y vemos pues cómo se separan ambas líneas temprano en el seguimiento y pues la hospitalización por falla cardíaca ocurre mucho menos en el grupo de empagliflozina con respecto al grupo placebo de forma estadísticamente significativa. Pero entonces cuando vemos el tiempo a la muerte cardiovascular, vemos pues que las líneas casi no se separan, es menor en el grupo de empagliflozina, pero pues en una proporción muy pequeña comparado con placebo y no es estadísticamente significativa porque el intervalo de confianza cruza la unidad. Ellos, en cuanto al desenlace principal, también nos lo dividen por subgrupos para mirar cómo se comportan cada uno de los subgrupos que tenían. Entonces miramos que este desenlace sí, es consistente independientemente que el paciente sea diabético o no diabético y que los pacientes que tenían un uso de inhibidores de neprilicina, el desenlace principal compuesto disminuía un 13% en el grupo de empagliflozina, un 13% adicional, porque los que no recibían el inhibidor de neprilicina, de todas maneras también había una disminución del desenlace principal compuesto. Y pues también nos muestran un análisis por subgrupos de las diferentes regiones geográficas, en donde en general pues se conserva el efecto independientemente de la región geográfica, aunque en Europa pues no es estadísticamente significativo y en otras regiones geográficas también llega a cruzar la unidad. Bueno, en cuanto a desenlaces secundarios, que son el primero y el segundo, el primero es el número total de hospitalizaciones por falla cardíaca, el segundo es velocidad de disminución en la tasa de filtración glomerular estimada. Entonces, nos muestran que el número total de hospitalización por falla cardíaca ocurrió en 388 pacientes del grupo de empagliflozina comparado con 553 del grupo placebo, logrando una disminución del riesgo del total de las hospitalizaciones del 30% en el grupo de empagliflozina de una manera estadísticamente significativa. Y en cuanto a la velocidad de disminución en la tasa de filtración glomerular estimada, vemos pues que esta velocidad es mucho menor en el grupo de empagliflozina comparado con el grupo placebo y la diferencia entre ambos grupos es aproximadamente de 1.73 mililitros minuto por año.
Lo mismo, esto es una regresión de COS mostrándonos las hospitalizaciones totales en ambos grupos, en donde vemos pues que ambas líneas se separan de forma rápida en el seguimiento y que esto ocurre en menor cantidad en el grupo de empaglifosina comparado con el grupo placebo y es estadísticamente significativo. La velocidad de disminución de la tasa de filtración glomerular también ocurre pues también es menor en el grupo de empaglifosina. O sea, es decir, la progresión del deterioro de la enfermedad renal es más lento en los pacientes que reciben empaglifosina. Los otros desenlaces que ellos evaluaron, que era un desenlace, un resultado renal compuesto que hablaba de necesidad de diálisis, trasplante renal y muerte de origen renal, el cambio en la calidad de vida que fue medido por el cuestionario de Kansas, hospitalizaciones por cualquier causa, muertes por cualquier causa y una diabetes de nuevo comienzo. Entonces, acá nos los muestran. En general, entonces, en el desenlace renal compuesto también hubo una disminución aproximadamente del 50% del riesgo de en el grupo de empaglifosina y fue estadísticamente significativo. El número de hospitalizaciones por falla cardíaca, el número de hospitalizaciones por cualquier causa también fue mucho menor en el grupo de empaglifosina y las muertes por cualquier causa fue casi igual en ambos grupos, algo menor en el grupo de empaglifosina cuando se compara con el grupo placebo, pero no fue estadísticamente significativo. Y en cuanto a una diabetes de nuevo comienzo, también está a favor de empaglifosina como que se presenta menos una diabetes de nuevo comienzo, pero tampoco fue estadísticamente significativo. Entonces, acá nos están mostrando la muerte por cualquier causa, en donde vemos que pues, ambas líneas no se separan casi, muestran algo de que se presenta menos en el grupo de empaglifosina, pero es una magnitud muy pequeña y no es estadísticamente significativo. Y ellos también midieron los efectos de la empaglifosina independientemente de la presencia del medicamento. Es decir, tomaron en 966 pacientes unas medidas al principio del estudio y luego 23 a 45 días después de discontinuar el placebo o la empaglifosina para mirar cómo era el cambio en la tasa de filtración glomerular una vez discontinuado el medicamento o el placebo, mostrando que pues, disminuye mucho menos la tasa de filtración glomerular estimada en el grupo de empaglifosina comparado con el control. En cuanto a biomarcadores y seguridad, entonces se hicieron mediciones de hemoglobina glicosilada, hematocrito, NT-proBNP, peso corporal y presión sanguínea sistólica, en donde pues en general muestran pues beneficio con respecto a empaglifosina, pero pues estos resultados digamos que son como tal resultados de laboratorio y no tanto resultados de laboratorio del examen físico y no tanto desenlaces clínicos. Y en cuanto a eventos adversos, los pacientes que tuvieron cualquier evento adverso, curiosamente vemos que se presentó con más frecuencia en el grupo de placebo que en el grupo de empaglifosina, y los pacientes con eventos adversos graves también se presentó con mayor frecuencia en el grupo placebo que en el grupo de empaglifosina. Y acá pues están discriminados según el evento secundario. Lo que sí se presentó más frecuentemente en el grupo de empaglifosina comparado con el grupo placebo fueron las infecciones del tracto urinario y las infecciones genitales. No se encontró que se presentara más eventos adversos en el grupo de empaglifosina tipo fracturas óseas o amputación de miembros inferiores que sí se habían visto en otros estudios. Bueno, la discusión de los autores, entonces ellos dicen que la empaglifosina en falla cardíaca con fracción de eyección reducida produce una disminución del 25% de la ocurrencia del desenlace compuesto, una disminución del 31% del riesgo de hospitalización por falla cardíaca en pacientes que estuvieran recibiendo cualquiera de los tratamientos actualmente recomendados, sean diabéticos o no. Y en cuanto a desenlaces secundarios, nos dicen que la disminución de la tasa de filtración glomerular es más lenta en el grupo de empaglifosina, también se disminuye el riesgo de desenlaces renales graves, que este efecto se mantiene después de descontinuar el medicamento y que es en pacientes diabéticos con falla cardíaca o ambos. Ellos comparan su estudio con el del 2019 DAPA-HF y lo que nos muestran al comparar su estudio es que ellos incluyeron pacientes con una fracción de eyección más disminuida, tenían pacientes que tenían menos de 30% de fracción de eyección en mayor cantidad comparado con el estudio de empaglifosina y tenían pacientes que tenían niveles de NT-proBNP mucho más altos que el estudio de dapaglifosina,
queriendo mostrar que, pues, que sus pacientes estaban más comprometidos y que estaban con falla cardíaca pues, más avanzada. Debido a estas características del estudio, la incidencia del desenlace principal ocurrió en un 40% más en el Emperor comparado con el DAPA-HF. Bueno, y comparando pues la ocurrencia de muerte cardiovascular, ellos muestran pues que en ellos la disminución del riesgo fue de un 8%, pero en el DAPA-HF fue de un 18%. Llama la atención pues que el evento de desenlace principal ocurrió con más frecuencia, un 40% más en el estudio de Emperor que en el estudio de DAPA-HF, y sin embargo la disminución del riesgo de muerte fue un poco menor en este grupo que en este. Y estos son los intervalos de confianza que nos muestran pues que en el Emperor esta disminución de la muerte cardiovascular no fue estadísticamente significativa, pero en el DAPA-HF sí lo fue. El desenlace principal compuesto estuvo más que todo a expensas de disminución de las hospitalizaciones por falla cardíaca que de la disminución de la muerte cardiovascular en ambos estudios. Bueno, con respecto pues, a esos estudios, ya habían habido estudios en pacientes diabéticos que mostraban un poco más de beneficio de la disminución de la muerte cardiovascular cuando estaban con empaglifosina comparados con dapaglifosina. Entonces ellos nos dicen que esta discordancia en cuanto a la disminución de la muerte cardiovascular con algunos de estos medicamentos, pues que es un efecto heterogéneo y que no hay una evidencia consistente de que un miembro de esta clase de medicamentos sea superior a otro. Bueno, y en cuanto pues a efectos secundarios, nos comentan que hubo un aumento de las infecciones del tracto genital no complicadas, pero que en cuanto a hipoglicemia, amputación y fracturas, pues fue igual entre el grupo placebo y el grupo de empaglifosina. Y pues que eventos secundarios que ocurren con otros medicamentos usados para falla cardíaca, como son la hipotensión, la depresión del volumen, la disfunción renal, la bradicardia o la hipercalemia, no ocurrieron en los pacientes con empaglifosina. Las conclusiones entonces que ellos nos dan es que en pacientes con terapia recomendada para falla cardíaca, los que reciben empaglifosina, hay una disminución de la muerte cardiovascular y las hospitalizaciones por falla cardíaca comparado con el grupo control, y que esto es independiente de la presencia o la ausencia de diabetes mellitus. Bueno, con respecto a la lectura crítica que hice acerca de este estudio, entonces la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿qué tan grave fue el riesgo de sesgo? Para responder esa pregunta, entonces debemos saber si el grupo de intervención y el grupo de control empezaron con el mismo pronóstico. Esto se responde sabiendo si los pacientes fueron aleatorizados, y pues ya hablamos de la metodología, que la asignación fue aleatoria en una razón 1 a 1 a través de una técnica de bloques permutados. Y lo otro que debemos responder es si se ocultó la aleatorización. Entonces, en el protocolo del estudio, no lo dice en el artículo, sino como tal en el protocolo, nos cuentan que la asignación ocurrió de una manera ciega vía tecnología de respuesta interactiva. Es decir, pues los pacientes fueron aleatorizados y esta aleatorización se ocultó. Por ende, podemos decir que ambos grupos empezaron con el mismo pronóstico. La otra pregunta que debemos hacer es si los pacientes del grupo de tratamiento y del grupo control fueron similares en cuanto a factores pronósticos conocidos. Entonces, en la tabla que ellos nos presentan acerca de las características basales de la población estudiada, tanto en el grupo de empaglifosina como en el grupo placebo, nos mostraron que eran similares en cuanto a factores pronósticos como edad, sexo, clasificación de NIJA, índice de masa corporal, fracción de eyección, NT-proBNP, la causa de la falla cardíaca, las hospitalizaciones previas por falla cardíaca, la presencia de fibrilación auricular, diabetes o hipertensión, la tasa de filtración glomerular y los tratamientos que estaban recibiendo eran óptimos en ambos grupos de pacientes. Se mantuvo el equilibrio pronóstico a medida que el estudio progresaba, entonces para esto debemos saber si el estudio fue cegado. Ellos nos cuentan en su protocolo que tanto los pacientes, los investigadores, los que atribuían el desenlace fatal o no fatal y los que hacían el análisis estaban cegados. Debemos saber si los grupos tenían un pronóstico equilibrado al finalizar el estudio, entonces para esto debemos saber si el seguimiento fue completo, y ellos nos especifican que todos los pacientes fueron seguidos por la duración entera del ensayo, independientemente de si fueron adherentes o no. Nos debemos preguntar si los pacientes fueron analizados en los grupos en los que fueron aleatorizados,
y pues ellos nos cuentan que el análisis fue por intención de tratar. Quiere decir que el paciente una vez estuvo lateralizado en el grupo o en empaglifosina o placebo, siguió en ese grupo y se midió los desenlaces en ese grupo, así el paciente no se hubiera tomado el medicamento o lo hubiera suspendido tempranamente por alguna reacción secundaria. Y debemos responder si el estudio se detuvo tempranamente y pues no, el estudio se llevó hasta la finalización. ¿Cuáles son los resultados? Entonces, debemos responder qué tan grande fue el efecto del tratamiento. Entonces, en cuanto ya les había mostrado esto, en general el efecto del tratamiento fue, pues la magnitud fue representativa o importante cuando nos miramos los resultados de hospitalización por falla cardíaca, hospitalizaciones totales por falla cardíaca o la velocidad de disminución de la tasa de filtración glomerular estimada. Pero cuando vemos como tal la muerte cardiovascular, en términos pues absolutos, ellos dicen que hubo una disminución del riesgo del 8% en el grupo de empaglifosina comparado con el grupo placebo, pero si miramos en números absolutos, la muerte cardiovascular ocurrió un 10% en el grupo de empaglifosina y un 10.8% en el grupo de placebo. Entonces realmente pues nos tenemos que preguntar qué tan grande es esta magnitud de la diferencia en cuanto al efecto del tratamiento, porque pues son números realmente muy parecidos. Si somos estrictos, pues podemos decir que la muerte ocurrió igual en ambos grupos de tratamiento. Bueno, ¿y qué tan precisas fueron las estimaciones del efecto del tratamiento? Entonces acá puse los resultados que no fueron estadísticamente significativos. Es decir, la estimación no fue precisa. Entonces en la muerte cardiovascular, el intervalo de confianza cruza la línea media, lo mismo en la muerte por cualquier causa y en la diabetes de nuevo comienzo. En el resto de desenlaces evaluados sí hubo significancia estadística. ¿Cómo puedo aplicar los resultados del cuidado a mis pacientes? Entonces, para pues, aplicar este estudio a pacientes míos, pues debemos tener en cuenta cuáles son los criterios de inclusión y exclusión para saber qué población, qué tipo de paciente se beneficiaría de los resultados de este estudio. Tenemos que tener en cuenta las características demográficas de la población de estudio del ensayo y las intervenciones que estaban recibiendo. Es decir, pues que tenían un tratamiento óptimo para la falla cardíaca, que incluía diuréticos, betabloqueadores, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, antagonistas de mineralocorticoides, inhibidores de neprilicina y valbradina, y cuando estaba indicado dispositivos médicos. Entonces tenemos que tener en cuenta que si queremos aplicar estos resultados a pacientes en nuestra práctica diaria, pues estos pacientes deben estar con el manejo para su falla cardíaca óptimo de acuerdo a las guías actuales vigentes. Y pues hay que responder si los desenlaces, si todos los desenlaces que se midieron eran importantes clínicamente o importantes para el paciente. Y pues realmente todos los desenlaces que se midieron pues son relevantes clínicamente. Los probables beneficios del tratamiento superan los daños potenciales y los costos. Entonces, pues ellos nos hablan de un NNT de 19, que pues no es tan alto. Los eventos adversos, como nos mostraron, pues ocurrieron, cuando se miraron de forma agrupada, ocurrieron mucho más en el grupo placebo que en el grupo de empaglifosina. Hay que tener en cuenta el costo de la empaglifosina, pues el medicamento en general está costando más de 100.000 pesos, entonces habría que mirar si el costo de ese medicamento supera los beneficios del tratamiento, teniendo en cuenta que el principal efecto que tiene es en cuanto a disminución de las hospitalizaciones por falla cardíaca. Ahí valdría la pena comparar si hay otras intervenciones que nos puedan disminuir este desenlace, es decir, otras cosas que puedan disminuir las hospitalizaciones por falla cardíaca, por ejemplo, que en vez de que el paciente reciba empaglifosina, esté, digamos, en una clínica de falla cardíaca donde le hagan un seguimiento estrecho para evitar pues, que el paciente se descompense y se hospitalice. Y pues el medicamento pues, está disponible en nuestro medio. Bueno, digamos que eso era todo. Pues solamente quería añadir algo en cuanto a los desenlaces compuestos. Casi todos los estudios de cardiología se miden los desenlaces como desenlaces compuestos porque mostrar disminución en la mortalidad es un poco más difícil. Entonces, demostrar mortalidad pues es más difícil, entonces toman los desenlaces compuestos para aumentar el número de eventos del desenlace. Es decir, pues obviamente ocurren muchas más hospitalizaciones que muertes,
Entonces, al aumentar el número de eventos, combinando las muertes con hospitalizaciones, pues hace que se necesite un tamaño de muestra más pequeño para poder, digamos, demostrar el beneficio del medicamento. Estos desenlaces compuestos, digamos que se pueden usar si cumplen ciertas condiciones, y una de ellas es que la magnitud de la frecuencia de presentación sea similar en los diferentes desenlaces por separado. Es decir, que las hospitalizaciones ocurran en igual frecuencia que las muertes, para yo poderlos combinar en un desenlace compuesto y decir que ese desenlace compuesto si lo debo tomar o si lo debo pues asumir como adecuado e interpretable. Pero pues lo que vimos en el estudio es que ocurren muchas más hospitalizaciones que muertes, entonces pues esto es algo que debemos mirar con cuidado y pues leer críticamente.